Imagina que estás en una parada de autobús desierta, es de noche. Un autobús viejo se detiene, la puerta se abre y el conductor te sonríe, invitándote a subir. Subes, te sientas, sientes el frío del asiento. Pero entonces, algo no está bien. El conductor ya no habla. Los pasajeros a tu alrededor están en silencio, sus miradas son extrañas. Revisas tu teléfono, no hay señal. Y cuando el autobús comienza a moverse, te preguntas, ¿realmente estoy a salvo? En México, los autobuses no son solo un medio de transporte. Son el escenario donde las historias de terror se vuelven realidad. Desde conductores amenazados por mensajes misteriosos, hasta pasajeros que descubren verdades escalofriantes dentro del vehículo, cada viaje puede esconder un secreto aterrador. Según las estadísticas, más de 1.200 asaltos a autobuses fueron reportados en México solo en el año 2024, sin contar los casos que nunca se hacen públicos. Estos números nos hacen preguntarnos, ¿estás subiendo a un autobús seguro o estás cayendo en una trampa? Piensa en la última vez que tomaste un autobús. ¿Revisaste la placa del vehículo? ¿Notaste el comportamiento del conductor o de las personas a tu alrededor? La mayoría de nosotros no lo hacemos. Estamos apurados, confiamos en que todo estará bien. Pero ese es el error que los criminales aprovechan. Saben que un autobús lleno de gente es el lugar perfecto para ocultar sus crímenes, desde robos y secuestros hasta tráfico de drogas o de personas. Un solo momento de descuido, y podrías convertirte en el protagonista de una historia de terror. Pero no todo es oscuridad. Las historias que estás a punto de escuchar no solo hablan de miedo, sino también de ingenio, valentía y la fuerza de personas comunes. Una estudiante que escapó de un autobús falso al enviar su ubicación a un amigo. Un conductor que sacrificó su seguridad para salvar a un niño de los secuestradores. Y un periodista que arriesgó todo para exponer la verdad. Estas historias nos recuerdan que, aunque el peligro acecha, podemos protegernos a nosotros mismos y a los demás, si sabemos cómo. En los próximos 50 minutos, te llevaremos al mundo de los autobuses llenos de misterio, donde cada pasajero tiene una historia, y cada historia trae una lección. Pero antes de empezar, déjanos un comentario y cuéntanos, ¿alguna vez te sentiste inseguro en un autobús? ¿O tienes algún consejo para mantenerte a salvo? Tu historia podría ayudar a otros a evitar el peligro. Y no olvides compartir este vídeo con tus seres queridos, para que siempre estén alerta en sus viajes. Ahora, prepárate. La primera historia comienza con un conductor en Jalisco, que recibió un mensaje misterioso a medianoche. Ese mensaje cambió su vida para siempre. En un pequeño pueblo de Jalisco, Miguel era un conductor de autobús común y corriente. Amaba su trabajo, manejar rutas nocturnas, charlar con los pasajeros y llevarlos a salvo a su destino. Pero una noche de otoño de 2023, todo cambió para siempre. Mientras conducía en la ruta de Ciudad de México a Guadalajara, su teléfono vibró. Un mensaje extraño apareció en la pantalla, para en el kilómetro 183. Recoge a 3 personas. No hagas preguntas. Si no, tu familia pagará las consecuencias. Miguel sintió que su corazón latía con fuerza. Quería ignorarlo, pero otro mensaje llegó de inmediato, con una foto, su casa, tomada desde afuera, en la oscuridad. Sin más opción, Miguel detuvo el autobús en el kilómetro 183. 3 hombres subieron, cargando maletas pesadas. No dijeron nada, solo le indicaron que siguiera manejando. Pero en el kilómetro 245, pidieron detenerse otra vez. Esta vez, sacaron a 2 pasajeros, un hombre y una joven del autobús y los subieron a una camioneta que los esperaba. Miguel escuchó gritos, pero no pudo hacer nada. Sabía que, si se resistía, su familia estaría en peligro. Los días siguientes, Miguel vivió con miedo. No se atrevió a denunciar a la policía,
porque los mensajes amenazantes seguían llegando. Empezó a sospechar que las maletas contenían drogas, o quizás algo aún peor. Finalmente, incapaz de soportar la presión, Miguel dejó su trabajo y mudó a su familia a otro pueblo. Pero los recuerdos de esa noche aún lo persiguen. Se pregunta, ¿pude haber hecho algo diferente? ¿Qué pasó con esos pasajeros? La historia de Miguel no es única. En México, los cárteles, especialmente en Sinaloa y Jalisco, suelen usar autobuses para transportar drogas o cometer secuestros. Según un informe, más de 300 casos similares ocurrieron en las carreteras mexicanas en 2023. Conductores como Miguel son forzados, amenazados con la seguridad de sus familias. El mayor error de Miguel fue no guardar pruebas, como fotos de los mensajes o vídeos, porque estaba demasiado asustado. Pero eso lo dejó sin poder denunciar, y los criminales siguen libres. La lección de la historia de Miguel es simple pero crucial. Si te encuentras en una situación extraña, intenta guardar pruebas, aunque sea una foto o una grabación. Esas pruebas pueden ayudar a la policía a actuar, o al menos protegerte de ser culpado. Miguel no lo hizo, pero tú puedes. Siempre prepárate, porque nunca sabes cuándo lo necesitarás. La historia de Miguel nos hace preguntarnos, ¿cómo podemos reconocer un autobús peligroso antes de que sea demasiado tarde? Déjanos un comentario y comparte cómo reaccionarías si te sintieras inseguro en un autobús. Tu respuesta podría salvar a alguien. Y ahora, prepárate para la siguiente historia, sobre una estudiante en Ciudad de México que descubrió que el autobús en el que viajaba no era un autobús real. Ana, una estudiante de 20 años en Ciudad de México, solía tomar el autobús para regresar a casa después de sus clases nocturnas. Para ella, era solo parte de la rutina, subir al autobús, escuchar música y llegar a casa sana y salva. Pero una noche de marzo de 2024, el autobús número 17 que tomó no era como los demás. Cuando Ana subió, notó que el conductor no llevaba uniforme oficial, y la placa de la ruta parecía algo torcida, como si la hubieran hecho a prisa. Pero pensó, seguro solo estoy imaginando cosas. Es un viaje corto, nada más. Cuando el autobús comenzó a moverse, Ana sintió algo extraño. Nadie hablaba. Un hombre al frente la miraba por el retrovisor. Revisó su teléfono y no había señal, algo que nunca había pasado en esa ruta. Luego, miró la placa de la ruta otra vez. Las letras estaban mal escritas, y el número no coincidía con el trayecto habitual. Su corazón latió con fuerza. Esto no era un autobús real. Estaba en un autobús falso. Afortunadamente, Ana mantuvo la calma. Disimuladamente, abrió WhatsApp y envió su ubicación en tiempo real a su mejor amiga, con un mensaje corto: algo anda mal. Si no respondo en 10 minutos, llama a la policía. Cuando el autobús se detuvo en un cruce, Ana fingió estar mareada y pidió bajar para vomitar. El conductor, a regañadientes, abrió la puerta, y ella salió, corriendo hacia una tienda cercana. Minutos después, su amiga contactó a la policía, y encontraron a Ana a salvo. El autobús falso desapareció en la noche, sin dejar rastro. Autobuses falsos como este no son raros en Ciudad de México. Los criminales disfrazan vehículos para secuestrar o robar, aprovechando la confianza de los pasajeros. Según un informe, más de 50 casos relacionados con autobuses falsos se registraron en la zona urbana en 2024. El mayor error de muchos pasajeros, como Ana al principio, es ignorar las señales de alerta, una placa extraña, un conductor sin uniforme o una ruta desconocida, pensando que es solo un viaje corto. Pero Ana escapó gracias a su rapidez y a la tecnología. La lección de la historia de Ana es clara: usa siempre una aplicación para compartir tu ubicación cuando tomes un autobús, especialmente de noche. Un simple acto como enviar tu ubicación a un amigo o familiar puede salvarte la vida. Ana lo hizo, y marcó la diferencia.
Tú también puedes hacerlo para protegerte. La historia de Ana nos recuerda que estar alerta puede cambiarlo todo. Déjanos un comentario y comparte los consejos de seguridad que usas cuando tomas un autobús. Tal vez tu consejo ayude a alguien a evitar el peligro. Y ahora, prepárate para otra historia, donde descubriremos por qué los autobuses son el blanco perfecto para los criminales, y cómo detectar las señales de peligro antes de que sea demasiado tarde. Imagina que estás en un autobús, rodeado de docenas de pasajeros, cada uno ocupado con lo suyo. Te sientes seguro, porque hay mucha gente. Pero esa sensación de seguridad es justo lo que los criminales buscan. En las historias que hemos escuchado, desde Miguel amenazado por mensajes misteriosos, hasta Ana casi atrapada en un autobús falso, hay algo en común. Los autobuses no son solo un medio de transporte. Son trampas perfectas para los criminales. ¿Por qué los autobuses son tan fáciles de atacar? Primero, suelen tener poco control. A diferencia de los trenes o aviones, donde los pasajeros pasan por revisiones de seguridad, en los autobuses cualquiera puede subir sin verificar su identidad. Segundo, los autobuses rara vez tienen cámaras de vigilancia, o si las tienen, casi nunca funcionan. En México, según un informe, solo el 20% de los autobuses públicos tienen cámaras que realmente operan. Y finalmente, los pasajeros en los autobuses no están alerta. Pensamos, hay mucha gente, seguro estoy bien. Ese es el mayor error. Piensa en la ruta Ciudad de México-Puebla, una de las más peligrosas de México. Los informes muestran que decenas de asaltos y secuestros ocurrieron en esta ruta solo en 2024. Los criminales saben que los autobuses pasan por carreteras solitarias de noche, sin policía ni puestos de control. Usan la idea de seguridad en grupo para ocultar sus crímenes, desde robos y secuestros, hasta tráfico de mercancías ilegales. Comparado con un taxi, donde solo hay un pasajero que vigilar, o un tren con guardias de seguridad, un autobús es mucho más fácil para los criminales. La lección de todo esto es simple: no confíes en la multitud para sentirte seguro. En cambio, mantente alerta a tu entorno. Antes de subir a un autobús, revisa la placa, observa al conductor y nota si algo parece extraño. Un momento de atención puede salvarte del peligro. Si Ana, en la historia anterior, no hubiera notado la placa con errores, tal vez no habría escapado. Entender por qué los autobuses son un blanco para los criminales es el primer paso para protegerte. Déjanos un comentario y cuéntanos, ¿alguna vez viajaste en una ruta de autobús que te pareció insegura? ¿O conoces alguna carretera peligrosa en tu zona? Tu respuesta podría ayudar a otros a estar más atentos. Y ahora, prepárate para la siguiente historia. Un conductor en Tijuana, obligado a participar en un secuestro, que tomó una decisión valiente para salvar a un niño. En Tijuana, una ciudad donde las luces de neón se mezclan con la oscuridad, Juan era un conductor de autobús con más de 15 años de experiencia. Estaba orgulloso de llevar a sus pasajeros a salvo, incluso en rutas que pasaban por zonas peligrosas cerca de la frontera. Pero una noche de junio de 2024, Juan enfrentó el mayor desafío de su vida. Mientras manejaba en la ruta Tijuana-Mexicali, 3 hombres encapuchados, armados con pistolas, subieron al autobús y ordenaron: maneja al lugar que te indiquemos, o todos aquí morirán. Juan intentó mantener la calma, pero su corazón parecía estallar. Los hombres le pidieron que condujera a un almacén abandonado a 20 kilómetros de distancia. Al llegar, comenzaron a bajar a los pasajeros, seleccionando a un niño de unos 10 años que viajaba con su madre. La madre gritaba, abrazando a su hijo, pero uno de los hombres amenazó con dispararles a ambos. En ese momento desesperado, Juan dio un paso adelante y dijo: suelten al niño. Yo iré en su lugar. Los criminales aceptaron, y Juan fue atado y encerrado en una habitación oscura durante 3 días. Escuchaba gritos, el sonido de camionetas que llegaban y se iban,
sin saber cuál sería su destino. Por suerte, en la tercera noche, Juan aprovechó un descuido de los criminales y escapó por una ventana pequeña. Corrió por un campo hasta llegar a una gasolinera y llamó a la policía. Pero cuando la policía llegó al almacén, estaba vacío. No había rastro de los criminales, ni se sabía qué pasó con los demás pasajeros. Juan envió un informe anónimo a la policía, pero nadie fue arrestado. Aunque sobrevivió, lleva consigo el peso de la culpa, preguntándose si pudo haber salvado a más personas. Secuestros como este no son raros en Tijuana, donde los cárteles usan autobuses para capturar rehenes o trasladar víctimas a través de la frontera. Según un informe, más de 200 secuestros relacionados con autobuses se registraron en la zona fronteriza en 2024. El mayor error de muchos conductores y pasajeros es no enviar una señal de auxilio pronto, por miedo a ser descubiertos. Pero la valentía de Juan, al sacrificarse por el niño, muestra que incluso en los momentos más oscuros, una decisión a tiempo puede marcar la diferencia. La lección de la historia de Juan es clara: en una situación peligrosa, intenta enviar una señal de auxilio lo antes posible, aunque sea un mensaje o una llamada. Juan esperó hasta escapar para contactar a la policía, pero si hubiera tenido la chance de hacerlo antes, tal vez habría salvado a más personas. Un pequeño acto tuyo puede cambiarlo todo. La historia de Juan es una prueba del coraje de las personas comunes. Déjanos un comentario y comparte. ¿Qué harías si estuvieras en una situación como la de Juan? Tu respuesta podría inspirar a otros. Y ahora, prepárate para otra historia. Un pasajero en Chiapas que descubrió un secreto aterrador escondido en el compartimiento de un autobús. En la región rural de Chiapas, donde los caminos de tierra roja serpentean entre bosques profundos, Luis era un trabajador de la construcción que tomaba el autobús los fines de semana para visitar a su familia. El viaje nocturno de Tuxtla Gutiérrez a Comitán era algo rutinario para él, largo, pero tranquilo. Pero una noche de agosto de 2024, Luis descubrió que su autobús escondía un secreto aterrador. Cuando el autobús se detuvo en una pequeña parada en medio del bosque, Luis escuchó unos golpecitos débiles desde el compartimiento de equipaje. Pensó que era el sonido de las llantas, pero los golpes se hicieron más claros, como si alguien pidiera ayuda. Luis sintió un escalofrío. Disimuladamente, preguntó al ayudante del conductor, pero este solo negó con la cabeza y le dijo que se quedara en su lugar. Con sospechas, Luis esperó hasta que el autobús paró en una gasolinera. Mientras el conductor compraba agua, él revisó el compartimiento de equipaje. Allí encontró un panel falso, y detrás, un espacio pequeño y oscuro. Los golpes volvieron a sonar, junto con susurros desesperados. Luis se dio cuenta de que había personas atrapadas dentro, no solo una, sino varias. Quiso gritar, pero el ayudante del conductor apareció, con una mirada fría, y le hizo una seña para que guardara silencio. Temeroso, Luis volvió a su asiento, con el corazón acelerado. Las horas siguientes, Luis no pudo dormir. Sabía que había descubierto un caso de tráfico de personas, pero no tenía pruebas y no se atrevió a enfrentar al conductor o al ayudante. Al llegar a casa, intentó denunciar anónimamente a una organización de derechos humanos, pero días después recibió amenazas por teléfono. Por miedo a la seguridad de su familia, Luis dejó su trabajo relacionado con autobuses y se mudó a otra ciudad. Pero no podía olvidar esos golpes. Compartió su historia en redes sociales, esperando alertar a otros, y su publicación generó gran controversia, llevando a una pequeña investigación, aunque no se encontró a los culpables. El tráfico de personas es un problema grave en Chiapas, especialmente cerca de la frontera entre México y Guatemala, donde los cárteles usan autobuses para trasladar víctimas. Según un informe, más de 150 casos de tráfico de personas relacionados con autobuses se registraron en esta región en 2024. El mayor error de Luis, y de muchos otros,
fue no denunciar de inmediato por miedo a represalias. Pero su acción, al compartir la historia públicamente, ayudó a crear conciencia, aunque fuera un poco. Si Luis hubiera denunciado antes, a través de una organización segura, quizás habría salvado a los atrapados. La lección de la historia de Luis es importante. Si sospechas de un crimen, denuncia anónimamente a través de organizaciones no gubernamentales o líneas seguras tan pronto como puedas. Un pequeño acto, como enviar un mensaje a una organización de derechos humanos, puede salvar vidas. Luis lo intentó, y aunque no tuvo éxito total, inspiró a otros a actuar. La historia de Luis muestra el poder de alzar la voz, incluso en los momentos más aterradores. Déjanos un comentario y comparte. ¿Qué harías si escucharas golpes extraños en un autobús? Tu respuesta podría motivar a otros a estar alerta. Y ahora, prepárate para descubrir cómo la comunidad mexicana ha respondido a estas historias de terror, y por qué nuestra unidad es la mejor arma contra el crimen. Imagina que lees una publicación en redes sociales sobre un autobús falso o un conductor obligado a participar en un secuestro. Sientes un escalofrío, pero, ¿qué haces después? En México, las historias de terror sobre autobuses no se quedan solo en el miedo. Han desatado una ola de respuestas de la comunidad, desde publicaciones virales en redes, hasta campañas por un transporte público más seguro. Personas como Miguel, Ana, Juan y Luis no son solo víctimas. Son la chispa que enciende el cambio. Cuando la historia de Luis sobre el tráfico de personas en un autobús de Chiapas se volvió viral, miles de personas compartieron su publicación, convirtiendo el hashtag #autobuses seguros en tendencia en Twitter en 2024. Estas publicaciones no solo crean conciencia, sino que también presionan a las autoridades para que actúen. En Ciudad de México, grupos comunitarios organizaron protestas, exigiendo cámaras en los autobuses y más patrullas en rutas peligrosas como Ciudad de México-Puebla. Según un informe, más de 10 campañas de seguridad vial se lanzaron en México en 2024, gracias a la voz de la gente. Un ejemplo destacado es la campaña Viaje Seguro en Guadalajara. Tras un asalto impactante a un autobús, los vecinos crearon una aplicación para reportar rutas peligrosas y compartir consejos de seguridad. La aplicación se descargó más de 50,000 veces en pocos meses. Pero no siempre las respuestas dan resultados inmediatos. El mayor error de muchos es quedarse callados, pensando que esto no me afecta. Ese silencio permite que los criminales sigan actuando sin castigo. La lección de estas respuestas es simple: cada voz tiene poder. No necesitas organizar una protesta o crear una aplicación. Solo con compartir una historia, usar un hashtag o reportar un problema, ya estás haciendo una diferencia. La comunidad mexicana está demostrando que, cuando nos unimos, podemos hacer que los autobuses sean más seguros. Saber cómo responde la comunidad nos da esperanza, pero también nos desafía a actuar. Déjanos un comentario. ¿Qué harías para que los autobuses sean más seguros en tu ciudad? Y únete al movimiento usando el hashtag #autobuses seguros. Tu acción puede salvar vidas. Y ahora, prepárate para una nueva historia. Un periodista en Monterrey que arriesgó todo para exponer los crímenes ocultos en una empresa de autobuses. En Monterrey, una ciudad vibrante pero llena de secretos, Carlos era un periodista independiente apasionado por descubrir la verdad. Solía escribir sobre temas sociales, desde educación hasta salud. Pero a principios de 2024, una fuente anónima le envió un vídeo que lo dejó helado: imágenes de un autobús VIP, de una gran empresa en Monterrey, usado para secuestrar pasajeros. Carlos no podía creer lo que veía. Decidió investigarlo, aunque sabía que eso podía ponerlo en peligro. Carlos comenzó una investigación secreta. Se disfrazó como pasajero y viajó en los autobuses VIP para recolectar pruebas.
Descubrió que algunos autobuses tenían compartimentos ocultos donde encerraban a pasajeros antes de que desaparecieran. También grabó una conversación entre un conductor y un hombre misterioso, hablando de entregar mercancía, un código para referirse a las víctimas de secuestros. Pero mientras más investigaba, Carlos se dio cuenta de que lo seguían. Una noche, recibió un mensaje amenazante: para de investigar o no verás la luz del día. Sabía que su vida estaba en riesgo, pero no se detuvo. Al final, Carlos reunió suficientes pruebas, vídeos, grabaciones y documentos de una fuente interna. Pero en lugar de publicarlos de inmediato, los envió a un periódico importante en Ciudad de México para proteger su identidad. Poco después, dejó Monterrey y vivió escondido durante meses. El artículo se publicó en mayo de 2024, conmocionando al país. La empresa de autobuses VIP fue clausurada y varios ejecutivos fueron arrestados. Aún así, Carlos vive con el miedo de represalias. Les dijo a sus amigos que, aunque pagó un precio alto, no se arrepiente de haber sacado la verdad a la luz. Investigaciones como la de Carlos no son raras en México, donde el periodismo juega un papel clave en exponer crímenes. En Monterrey, los periodistas enfrentan peligros al investigar cárteles o empresas vinculadas a ellos. Según un informe, más de 30 periodistas en México fueron amenazados por reportar crímenes en el transporte público en 2024. El mayor error de algunos periodistas, como Carlos al principio, es no proteger bien la identidad de sus fuentes, lo que los hace vulnerables. Pero la valentía de Carlos inspiró a otros a seguir su camino. La lección de la historia de Carlos es clara: cuando investigues o denuncies un crimen, usa tecnología encriptada o canales seguros para proteger tu información. Un acto cuidadoso, como usar un correo encriptado o enviar datos a un medio confiable, puede salvarte la vida. Carlos lo hizo, y cambió las reglas del juego. La historia de Carlos nos recuerda que la verdad siempre vale la pena. Déjanos un comentario y comparte. ¿Apoyas a periodistas como Carlos? ¿O conoces alguna historia de valentía similar? Tu respuesta puede difundir ese espíritu. Y ahora, prepárate para descubrir 5 consejos de seguridad que te ayudarán a protegerte en un autobús, para que nadie tenga que vivir estas historias de terror. Tras las historias de terror sobre autobuses que hemos escuchado, desde conductores amenazados, autobuses falsos, hasta tráfico de personas, seguro te preguntas: ¿cómo puedo protegerme al tomar un autobús? No te preocupes, hoy vamos a explorar 5 consejos de seguridad simples pero efectivos, que te ayudarán a evitar situaciones peligrosas. Imagina que estás en una parada de autobús, listo para subir. Estos consejos serán tu compañero confiable. Consejo 1. Revisa la placa y el logotipo del autobús. Antes de subir, asegúrate de que la placa y el logotipo coincidan con la empresa oficial. Ana, en una historia anterior, escapó porque notó una placa con errores. Puedes usar aplicaciones como Mi Transporte en Ciudad de México para verificar la información. Consejo 2. Usa una aplicación para compartir tu ubicación. Envía tu ubicación en tiempo real por WhatsApp a amigos o familiares cuando viajes de noche. Esto salvó a Ana de un autobús falso. Consejo 3. Evita los autobuses nocturnos si puedes. Según datos, el 80% de los asaltos a autobuses en México ocurren después de las 8 de la noche. Si debes viajar, elige rutas concurridas y con cámaras. Consejo 4. Reporta comportamientos extraños de inmediato. Si el conductor o un pasajero actúa raro, como los golpes que escuchó Luis, llama a una línea de emergencia o envía un mensaje anónimo. Consejo 5. Lleva un dispositivo de defensa legal. Un pequeño spray de pimienta o una alarma puede ayudarte en una emergencia, pero verifica las leyes locales antes. Piensa en Guadalajara, donde la aplicación Viaje Seguro ayudó a miles de personas a reportar autobuses sospechosos,
reduciendo los asaltos en un 20% en 2024, según un informe. Estos consejos funcionan porque te hacen proactivo, desde identificar riesgos, como Ana, hasta actuar rápido, como Carlos al enviar pruebas. El mayor error de muchos es pensar que esto no me pasará a mí. Pero, como hemos visto, el peligro puede llegar en cualquier momento. La lección de estos consejos es simple: prepararte antes es la mejor forma de estar seguro. Solo toma unos segundos revisar una placa o enviar una ubicación, y ya creaste una capa de protección. Guarda esta lista y compártela con tus amigos, porque la seguridad es algo que podemos difundir. Estos consejos son el primer paso para hacer que cada viaje en autobús sea seguro. Déjanos un comentario y comparte tu consejo de seguridad favorito. Podría ser justo lo que alguien necesita escuchar. Y ahora, acompáñanos al segmento final, donde resumiremos las lecciones de estas historias y te dejaremos con un mensaje de esperanza para seguir adelante. Hemos recorrido un largo viaje, atravesando la oscuridad de los autobuses llenos de misterio. Desde Miguel, amenazado por mensajes extraños, hasta Ana, que escapó de un autobús falso con su astucia, desde Juan, que se sacrificó para salvar a un niño en Tijuana, hasta Luis, que descubrió tráfico de personas en Chiapas, y Carlos, el periodista que arriesgó todo para revelar la verdad en Monterrey. Cada historia nos recuerda que, en los momentos más peligrosos, la vigilancia y el coraje pueden ser la luz que nos guía. Estas historias no solo hablan de miedo, sino del poder de la comunidad. En México, campañas como México Seguro están exigiendo cámaras en los autobuses, más patrullas y aplicaciones de seguridad. Según un informe, más de 100,000 personas se unieron a estas campañas en 2024, demostrando que, cuando nos unimos, podemos cambiar las cosas. El mayor error es pensar que una pequeña acción como compartir un vídeo o reportar algo extraño no importa. Pero, como mostró Carlos, una acción a tiempo puede derribar un sistema criminal. Déjame contarte una última historia. Una joven en Puebla, tras ver un vídeo como este, descargó una aplicación para compartir su ubicación y revisaba las placas de los autobuses cada día. Una noche, notó que el conductor actuaba raro y envió su ubicación a su hermano. Gracias a eso, bajó del autobús a salvo antes de que algo malo pasara. Su historia nos recuerda que cada pequeño acto tiene el poder de salvar a alguien. La lección final es clara: en la oscuridad de los autobuses, la vigilancia y la unidad son la luz que nos guía. Comparte este vídeo con tus amigos y familia para que sepan cómo protegerse. Únete al hashtag #autobuses seguros en redes sociales y comparte tu historia. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte más historias y consejos de seguridad. Juntos, podemos hacer que cada viaje en autobús sea seguro.